Capítulo 761. Los dos caminaron y hablaron todo el camino y pronto llegaron a la tienda del oficial. Una vez dentro de la tienda, Joseph le hizo un gesto a Eman para que trajera té y le dijo a Tyen: por favor, tome asiento. En cuanto al plan de construcción nacional que acabamos de debatir, Francia firmará un acuerdo formal con su Congreso después de que hayan convocado sus primeras elecciones parlamentarias. Tyen tomó la taza de té con entusiasmo y asintió repetidamente. Gracias por su ayuda, Su Alteza Real. Me pondré en contacto con los miembros del Parlamento lo antes posible. Muy bien. Entonces deberías partir hacia Bruselas lo antes posible. Joseph hizo una pausa y agregó: como mencioné antes, mi ejército es totalmente capaz de derrotar a los austríacos, así como a cualquier ejército británico o prusiano que pueda venir aquí. Sin embargo, los flamencos deben contribuir a sus propios esfuerzos de independencia. De lo contrario, sus descendientes solo podrán decir: cuando se fundó nuestro país, nuestros antepasados no hicieron nada. Tyen asintió apresuradamente. Tiene toda la razón, Su Alteza. Haré todo lo posible para reunir a los soldados flamencos para resistir al ejército austríaco. Ah, y debo advertirte. Siaike es un sinvergüenza. No puedes confiar en él. Joseph sonrió y respondió: en este momento, cada persona cuenta. Creo que está dispuesto a contribuir a la construcción de la nación flamenca. Como presidente del Congreso, debería aceptar con tolerancia a cualquier aliado que comparta sus mismos ideales. Bueno, está bien, seguiré tu consejo, asintió Tyen a regañadientes. Entonces le dejaré los soldados capturados. Regresaré a Bruselas esta noche. Bien. También puedes elegir varios soldados para que te escolten, dijo Joseph. No le preocupaba en absoluto que Tyen pudiera engañarlo. Al fin y al cabo, es difícil resistirse a la enorme tentación de convertirse en padre fundador. No solo cumple el sueño centenario del pueblo flamenco, sino que también proporciona una razón noble y magnífica para alcanzar un poder inmenso y asegurar una fama generalizada para las generaciones venideras. Además, incluso si Tyen escapara, ¿no sería Siaike todavía una opción de respaldo? Joseph creía firmemente que entre los más de 2.600 prisioneros capturados en el campamento militar, podría encontrar fácilmente al menos 10 personas dispuestas a convertirse en padres fundadores de la nación flamenca. A las 6 de la tarde, Tyen partió con 3 oficiales políticamente influyentes y 80 soldados, rumbo a Bruselas. No le preocupaba que el pueblo francés incumpliera su palabra ni que el ejército francés pudiera perder la guerra. Mientras esta guerra pudiera unir a los parlamentarios de la región flamenca, podría formar una fuerza política para negociar términos con Austria. Por supuesto, si Francia ganara, se beneficiaría aún más. Mientras tanto, Siaike también estaba trabajando eficientemente. Solo 3 días después, organizó a 2.000 prisioneros flamencos de entre los cautivos austríacos, que decidieron unirse al ejército francés. Naturalmente, no fue el carisma de Siaike lo que hizo esto posible, sino principalmente la discusión que Tyen tuvo con los cautivos flamencos antes de partir. Poco después, los exploradores de caballería franceses regresaron a Wavre e informaron que el príncipe de Coburgo no mostraba señales de enviar fuerzas para rescatar al conde Ralewski. De hecho, en ese momento, el príncipe de Coburgo solo había logrado reunir a menos de 7.000 soldados derrotados. Aún temeroso de que el pueblo francés pudiera llegar a Lovaina para aniquilarlo, buscaba desesperadamente refuerzos del comandante del ejército británico en Utrecht, el duque de York, Federico, segundo hijo de Jorge III. No tenía la menor intención de tomar la iniciativa de atacar. Joseph esperó otros 2 días y, después de que el cuerpo de Atua, el cuerpo de Rethel y otras antiguas unidades militares también llegaran a Wavre, ordenó una ofensiva contra la ciudad de Mafnie. La batalla no tuvo suspenso. Los flamencos recién aliados también participaron y en solo un día, el conde Radetzky se rindió. Posteriormente, más de 4.000 soldados austríacos entraron en cautiverio, la mayoría de los cuales eran flamencos. Siaike se puso inmediatamente a organizar el ejército flamenco para Joseph. Joseph ordenó a Lefebvre reclutar oficiales de rango medio y bajo de las fuerzas más antiguas de Francia y integrarlos con las tropas flamencas, formando 2 regimientos de infantería flamenca, un campamento de soldados dispersos flamencos y un campamento de caballería flamenco. Ah, sí, ese campamento de caballería estaba compuesto por aquellas tropas de caballería austríaca que habían sido previamente humilladas por la caballería holandesa.
Todo el ejército flamenco contaba con poco más de 4.700 soldados. Aunque su moral y lealtad eran cuestionables, era mejor que no tener nada. Además, la región valona era relativamente rica y podía soportar fácilmente la carga logística de unos cuantos miles de tropas sin problemas. Sin tomarse mucho tiempo para descansar, Joseph condujo casi 30.000 tropas hacia Bruselas. Como capital de los Países Bajos meridionales, Bruselas era el bastión político de Austria en la región. Tras su caída, toda la región sufriría una profunda conmoción. Mientras tanto, Bruselas estaba defendida por poco más de 20.000 débiles tropas del ejército holandés, lo que lo convertía en el momento perfecto para tomar la ciudad. Al mismo tiempo, la Cámara de Comercio de Valonia convocó una gran asamblea de pleno derecho en Namur. Vestido con un impecable uniforme militar blanco, el mayor general Gia Yair se ajustó el cuello y caminó hacia el podio frontal de la sala de reuniones. Sí, había asumido oficialmente el cargo de comandante en jefe de la recién formada Fuerza de Defensa Valoncia. Tras la ruptura del acuerdo de la zona desmilitarizada, el establecimiento de una fuerza militar en la región valona se convirtió en una decisión lógica. Casi 4.000 ex policías valones se unieron voluntariamente a las fuerzas de defensa, vistieron uniformes franceses hechos a medida y se transformaron inmediatamente en soldados. Gia Yair agitó vigorosamente los puños y proclamó: todos saben que si no fuera por Su Alteza Real liderando las tropas para rescatarme, el ejército austríaco me habría matado en Wavre. Evitó mencionar su captura. Esto maximizó el resentimiento entre los miembros. Si no confiamos en la fuerza de la poderosa Francia, tarde o temprano volveremos a estar bajo el control de Austria. La sangre derramada por nuestros guerreros en Wavre no tendrá ningún valor. Sus palabras obtuvieron inmediatamente la aprobación expresa de más de una docena de congresistas asistentes con antecedentes militares. Sin embargo, un miembro de la Cámara, de unos 60 años, se levantó y dijo: General Gia Yair, la actual situación de alta autonomía en la región valona nos reporta grandes beneficios. Unirnos a Francia nos costará mucho. Si no recuerdo mal, Su Alteza Real ni siquiera acepta el establecimiento de un congreso en la región Valoncia. En efecto, Joseph exigió la disolución de la Cámara de Comercio valona y no aceptó su conversión en congreso. Estos modelos de congresos regionales podrían funcionar bien en otros países, pero Joseph creía que, al menos durante su vida, ningún congreso local podría superar sus propios métodos de desarrollo regional. El presidente de la Cámara, Schevenemann, carraspeó y se puso de pie. Hablando de los intereses de la región valona, Su Alteza Real me ha prometido que se construirán aquí cientos de kilómetros de vías férreas de madera. Las vías estarán completamente pavimentadas con acero. La sala de reuniones quedó inmediatamente en silencio. La mayoría de los asistentes se dedicaban a la minería de carbón o a la fundición de hierro. Eran plenamente conscientes de las enormes ganancias que una red ferroviaria tan extensa podría reportarles. Capítulo 762. Schevenemann les dio a todos tiempo suficiente para digerir la discusión antes de agregar: esta inversión superará los 10 millones de francos. Sin embargo, si la región valona queda fuera de Francia, el gobierno francés, por razones de riesgo, probablemente no aprobará estos fondos. Un miembro de la Cámara de Comercio de unos 50 años se puso de pie desconcertado. ¿Sabes cuánto tiempo tardará en materializarse la inversión? Schevenemann respondió. El asistente del conde Mirabeau llegó la semana pasada, acompañado del director regional del noroeste de la Reserva del Banco de Francia. Si se concreta la anexión de la región valona a Francia, firmarán de inmediato un acuerdo con la recién creada Sala de Gobierno de Namur. Como sabéis, ya se han realizado los trabajos de topografía y planificación, y las operaciones a gran escala podrán comenzar alrededor de octubre. La multitud inmediatamente comenzó a discutir con entusiasmo cómo cada parte podría beneficiarse de una oportunidad tan grande. Es importante destacar que, con una inversión gubernamental directa de 10 millones de francos, se generarán flujos financieros superiores a 30 millones a lo largo de toda la cadena industrial. Si alguien consigue incluso una pequeña porción de esto, su fortuna saltará instantáneamente a un nuevo nivel. Y para Joseph esta inversión no supone ninguna pérdida. Además de desarrollar plenamente los vastos recursos de carbón y hierro de la región valona, el solo cálculo de las participaciones del Fondo de Desarrollo Industrial en la región valona significa que al menos una cuarta parte de los fondos volverá a los bolsillos del gobierno francés.
Si sumamos a la ecuación los ingresos futuros del transporte ferroviario, se necesitarán aproximadamente entre 5 y 6 años para alcanzar el punto de equilibrio. Poco después, varios miembros de la Cámara comenzaron a abogar por la anexión a Francia, en su mayoría representantes destacados de las capitales del carbón y el hierro, y su número rápidamente superó los 40. Junto con los representantes de origen militar que se habían comprometido anteriormente, ahora constituían más de 2/3 del total de miembros de la Cámara. En otras palabras, incluso si Scheveneman pidiera una votación inmediata, la resolución de anexión a Francia sería aprobada. Pero en lugar de eso, simplemente intercambió una mirada con el asesor administrativo de la Cámara, Ekie. Este último se apresuró a subir al andén, pidió silencio y desplegó un trozo de papel, proclamando: Esta es una noticia enviada desde París hace unos días. En esencia, indica que, tras su integración en Francia, la región valona se dividirá en 3 provincias: Emne y Alto, Lieja y Brabante Meridional. Las nominaciones para gobernadores y comisionados municipales serán propuestas por la Cámara. Alguien inmediatamente notó algo inusual y preguntó. Señor Ekie, dijo provincia de Brabante Meridional. ¿No debería ser provincia de Namur? Brabante Meridional es un término geográfico relativamente extenso. De norte a sur, incluye Amberes, Bruselas y Namur. De estos, solo Namur pertenece a la región Valoncia. Ekie se ajustó las gafas, miró el documento y afirmó. Aquí dice que la provincia de Brabante Meridional abarca tanto Bruselas como Namur. Los miembros de la Cámara estallaron en exclamaciones. ¿Qué? ¿Bruselas? ¿Cómo se puede incluir a Bruselas? ¿Acaso los caballeros del Palacio de Versalles olvidaron que allí dominan los flamencos? Ekie levantó el documento. El ejército del príncipe heredero avanzó sobre Bruselas hace 3 días. Quizás muy pronto ya no pertenezca a los flamencos. Scheveneman continuó. El ejército austríaco ya ha huido a Lovaina, y actualmente Bruselas está custodiada únicamente por algunas fuerzas holandesas. Esto hizo que incluso los miembros de la Cámara que antes mostraban indecisos abrieran los ojos. Bruselas es el corazón de los Países Bajos del Sur. Si logra integrarse en la región valona, dará un enorme impulso al desarrollo económico general. No es exagerado decir que el enorme mercado de Bruselas podría ampliar los negocios de todos los presentes entre un 20 y un 30% en poco tiempo. A la mañana siguiente, la Cámara de Comercio de Valonia comenzó a votar sobre la anexión a Francia. Capítulo 763. Los resultados de la votación se conocieron en poco más de 10 minutos. 80 votos a favor, 2 abstenciones y ninguno en contra. A partir de este momento, la región valona de los Países Bajos del Sur quedó oficialmente incorporada a 3 provincias de Francia. Cuando Scheveneman terminó de leer los resultados, la sala estalló en vítores entusiastas. Alguien, cuya identidad no estaba clara, comenzó a cantar. ¡Viva Su Majestad el Rey! La multitud inmediatamente siguió con gritos resonantes. ¡Viva Su Majestad el Rey! ¡Viva Francia! ¡Viva Su Alteza el Príncipe Heredero! Ahí sí que somos todos franceses. Cuando el ruido disminuyó gradualmente, el general Gia Jair levantó el brazo y declaró en voz alta. Por tanto, a partir de ahora, debemos dedicar todos nuestros esfuerzos a garantizar una cosa: que Francia gane esta guerra. Todos los miembros de la Cámara asintieron en señal de acuerdo. Gia Jair continuó. Propongo comenzar de inmediato el reclutamiento masivo de soldados para dirigirse al frente de Bruselas y reforzar al ejército francés, o mejor dicho, a nuestro gran ejército. Viena. Palacio de Schönbrunn. El ministro de Asuntos Exteriores británico, Lord Grenville, y el marqués de Wellesley se inclinaron juntos ante Francisco II, saludaron con la cabeza al ministro de Asuntos Exteriores prusiano, que se encontraba cerca, y luego salieron del gran salón de la galería. Cuando débiles sonidos de arrebatos de ira llegaron a Wellesley desde atrás, se volvió hacia Grenville y le preguntó: ¿por qué rechazó deliberadamente al emperador del Sacro Imperio Romano? La eficacia combativa del ejército holandés es absolutamente precaria. Tras la derrota del príncipe de Coburgo, no queda ningún ejército en el frente occidental capaz de detener al ejército francés. A juzgar por la situación en el campo de batalla, el duque de York debería enviar refuerzos rápidamente a los Países Bajos meridionales. De lo contrario, la situación allí pronto se volverá inmanejable.
Hace 2 días, la noticia de la derrota del ejército austríaco en los Países Bajos meridionales llegó a Viena. Ya había transcurrido una semana desde la batalla de Wavre. Los ingleses, los austríacos y sus aliados aún ignoraban que Joseph ya había rodeado Bruselas, donde 30.000 soldados asaltaban la ciudad en implacables ataques. Anteriormente, Grenville había rechazado una solicitud para que el duque de York ayudara al príncipe de Coburgo, citando la decisión unilateral de Viena de avanzar prematuramente en la región valona, lo que condujo al caos actual. Según el plan estratégico previamente establecido por las fuerzas aliadas, el príncipe de Coburgo debía lanzar una ofensiva junto con las fuerzas aliadas a lo largo del Rin, presionando al ejército francés y obligándolos a extender sus defensas, revelando vulnerabilidades. Sin embargo, Francisco II, ansioso por obtener mayor influencia en las batallas del frente del Rin, dado que muchos estados alemanes estaban situados a lo largo del río Rin y demostrar la destreza militar de Austria allí facilitaría la futura unificación de estos pequeños estados, decidió dar por terminada la campaña del sur de Alemania antes de redesplegar las tropas del príncipe de Coburgo en el área del Rin. Sin embargo, el ejército austríaco del frente occidental fue derrotado más rápido de lo que nadie esperaba, lo que obligó a Franz a dejar de lado su orgullo y buscar ayuda de las fuerzas británicas. Lord Grenville ofreció una leve sonrisa. Los austríacos deben aprender una lección. Además, solo cuando Su Majestad Imperial sienta un sentido de urgencia dedicará todos sus esfuerzos a la guerra. Wellesley frunció el ceño. Pero la situación en el frente occidental ya no puede retrasarse. Grenville asintió. Tiene toda la razón, pero si no me equivoco, Su Alteza Real el Duque de York ya debería estar en camino a los Países Bajos del Sur. Wellesley suspiró. Originalmente, esta fuerza debería haberse desplegado para atacar Luxemburgo. Sin embargo, debido a la miopía y arrogancia de los austríacos, ha quedado retenida en el sur de los Países Bajos. Grenville rió entre dientes. Francamente, ¿no han sido también algunos de nuestros señores míopes y arrogantes? Si estuvieras al mando del ejército, no seguirías vagando por Utrecht. Wellesley, el actual ministro del ejército británico y principal impulsor de las reformas del ejército británico, era considerado por muchos demasiado joven e inexperto. En consecuencia, la responsabilidad de comandar el ejército británico recayó en el príncipe británico, duque de York. Para ser justos, el duque de York era sin duda una de las mentes militares más importantes de Gran Bretaña, pero en opinión de Grenville, su viejo amigo Wellesley era la elección ideal para liderar el ejército. Wellesley negó con la cabeza. No es del todo culpa de Su Alteza Real. Sus tropas carecen del entrenamiento adecuado. Sería lo mismo sin importar quién estuviera al mando. Grenville lo miró y preguntó. Por cierto, ¿cuándo estará listo tu nuevo ejército para el despliegue? La guerra estalló demasiado pronto. Sus armas ni siquiera se han distribuido por completo. Wellesley frunció el ceño y continuó. Esa maldita estafa de las farolas de gas provocó la quiebra de muchas fábricas en Londres, lo que retrasó gravemente la producción de nuevas armas. ¿Cuánto tiempo más tardará? Actualmente producimos 1.300 pistolas de percusión al mes, pero aún necesitamos unas 5.000 más. De hecho, un aspecto crucial de las reformas militares de Wellesley fue la imitación del fusil de percusión francés. En el momento en que vio esta arma por primera vez, se dio cuenta de que dominaría los campos de batalla del futuro. Así, tras ser nombrado ministro del ejército, ordenó inmediatamente a las fábricas militares que comenzaran a copiarlo. Gracias a la avanzada industria manufacturera de Gran Bretaña y a su vasto grupo de artesanos cualificados, solo se necesitó 1 año y 4 meses y casi 100.000 libras esterlinas para replicar con éxito la pistola de petardo. Aunque su precisión era ligeramente inferior al modelo de agosto de 1788, al menos cerró la brecha tecnológica. Sin embargo, posteriormente se produjo el incidente de las farolas de gas de Londres, que llevó a la quiebra a muchas fábricas cercanas y obstaculizó gravemente la producción de equipo militar. Solo gracias al agresivo apoyo financiero de Wellesley, las fábricas militares lograron establecer una cadena de producción independiente, lo que mejoró enormemente su capacidad de producción. Sin embargo, incluso en ese momento, el nuevo ejército de 30.000 hombres de Wellesley no estaba completamente equipado con armas de percusión. Al día siguiente al mediodía, Lord Grenville regresó al gran salón de la galería.
Francisco II, con expresión severa, hizo una señal al barón Turgot, quien suspiró profundamente antes de dirigirse a los representantes británicos. Su Majestad ha decidido aceptar las sugerencias que propusisteis ayer. Nuestra nación iniciará una movilización general y desplegará entre 50.000 y 70.000 soldados adicionales en el frente del Rin en un plazo de 6 meses. Esta declaración significaba que Austria estaba a punto de agotar sus recursos nacionales para sostener el esfuerzo bélico. También implicaba que el emperador ofrecería concesiones a los grupos nobles de Hungría y Bohemia para asegurar su mayor apoyo. Ha tomado la decisión más prudente. Grenville se inclinó ante Francisco II. Nuestra nación también aumentará las provisiones para préstamos para ayudarle a mantener las operaciones de su ejército. Turgot continuó. Su Majestad también convocará a los estados alemanes bajo la bandera de la Santa Roma, obligándolos a contribuir con más tropas. Previamente, Francisco II ya había declarado la guerra a Francia en nombre del Sacro Imperio Romano Germánico, involucrando teóricamente a todos los estados alemanes en el conflicto. Sin embargo, la mayoría de los estados alemanes, que ya hacía tiempo que eran efectivamente independientes, se mostraron reacios a involucrarse en esta lucha caótica, por lo que muy pocos de ellos realmente comprometieron tropas. Esta vez, Grenville exigió que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico emitiera un mandato firme a los estados alemanes, advirtiéndoles que si no contribuían con tropas, Austria y Prusia tomarían medidas punitivas conjuntas. Capítulo 764. El ministro de Asuntos Exteriores prusiano, Friedrich, recordó desde un costado. En cuanto a Sajonia, el barón Turgot se giró levemente y asintió. Su Majestad solo puede aceptar que Prusia adquiera Leipzig y Wittenberg. Friedrich y Grenville intercambiaron una mirada y respondieron a regañadientes. De acuerdo, aplazaremos la discusión sobre la orilla oriental del Dresde para más adelante. Nuestra nación cumplirá el acuerdo y seguirá reforzando Shanghai Rail. De hecho, bajo la coordinación de Inglaterra, Prusia y Austria decidieron dividir Sajonia después de la conclusión de la guerra. Durante esta guerra contra Francia, Sajonia, uno de los 4 principados más importantes de Alemania, se negó rotundamente a desplegar tropas debido a su descontento con la agresión previa de Prusia y Austria contra Polonia. Incluso envió emisarios a Francia en 2 ocasiones para declarar claramente su neutralidad. Este desafío enfureció mucho tanto a Prusia como a Austria. Además, las dos naciones habían codiciado durante mucho tiempo la población y la industria artesanal especializada de Sajonia, más de 1/4 parte del territorio prusiano había sido confiscado previamente a Sajonia, mientras que Austria había extinguido brevemente a Sajonia durante la disputa por el trono bávaro. Si pudieran tomar Sajonia, sin duda sería una ganancia importante para Prusia y Austria. Incluso Inglaterra, que desde hacía tiempo no quería ver a Prusia y Austria fortalecerse, aceptó esta desvergonzada conspiración bajo la presión de la guerra contra Francia. Tras satisfacer a Inglaterra y Prusia, el barón Turgot finalmente exhaló un leve suspiro de alivio, se volvió hacia ambos y dijo: ahora, en cuanto al refuerzo de los Países Bajos del Sur, tengan la seguridad de que su gracia el duque de York pronto conducirá su ejército hacia el sur. El cuerpo de Walrich se trasladará desde Luneburg al sur de los Países Bajos y, tras unir fuerzas con el príncipe de Coburgo, se dirigirá conjuntamente a Wavre. Canal de Holanda. A medida que se acercaba el crepúsculo, la mayoría de los capitanes instaron a sus marineros a atracar rápidamente, pero el Leisure del Comité Especial de Comercio izó sus velas, partiendo del puerto de Ostende y dirigiéndose hacia el Océano Atlántico. El barco estaba claramente cargado de carga, lo que hacía que la línea de flotación se redujera peligrosamente. Sin embargo, gracias a la destreza de los marineros, su velocidad alcanzó rápidamente una velocidad impresionante. Un marinero en el mástil observaba atentamente los alrededores. Justo cuando el sol estaba a punto de desaparecer por completo en el horizonte, gritó de repente frenéticamente a los que estaban abajo. A las 11, acorazado británico avistado. El segundo oficial Maderno transmitió apresuradamente la alerta a través del tubo de comunicación que conducía al puente. Todo el barco ejecutó de inmediato un brusco viraje a estribor, dejando una estela curva en el mar en un intento desesperado por evadir la persecución. El barco británico también avistó claramente al Leisure e inmediatamente izó sus velas para perseguirlo. Maderno abrió mucho los ojos al observar el acorazado que se acercaba y gritó órdenes a los marineros para que arrojaran la carga al mar para aligerar el barco y aumentar su velocidad.
Utilizando su familiaridad con las vías fluviales, el Leisure logró mantener una distancia de más de media milla náutica del acorazado británico, arrastrando con éxito la persecución hacia la oscuridad de la noche. Al amparo de la noche, el Leisure realizó rápidamente un giro brusco y desapareció en el vasto Atlántico. Sin embargo, al amanecer del día siguiente, antes de que pudieran respirar aliviados, fueron descubiertos nuevamente por un acorazado británico, esta vez un barco de escolta más grande. Siguiendo las órdenes del capitán, Maderno ordenó a la tripulación descartar casi todo excepto el cargamento de seda, logrando apenas deshacerse de los perseguidores británicos. El capitán miró la bodega vacía con un profundo suspiro. Parece que no podremos resistir mucho más. Desde que comenzó la guerra, la Asociación Comercial Especial ya había perdido más del 70% de sus barcos debido al bloqueo de la flota británica. El capitán ordenó un cambio de rumbo hacia Suecia con la esperanza de reponer algo de carga allí antes de continuar hacia el oeste. Capítulo 765. A la mañana siguiente, el Leisure viró hacia Suecia, preparándose para reabastecerse allí. Sin duda esto llevaría algún tiempo, pero aún así era preferible zarpar vacío hacia América del Norte. Sin embargo, el velero de 2 mástiles apenas había recorrido 20 millas náuticas hacia el norte cuando el vigía volvió a gritar la alarma con voz aguda. 2 minutos más tarde, Maderno finalmente vio un barco de escolta británico cargando hacia el Leisure desde su proa de babor. Durante los últimos 2 meses, buques de guerra británicos errantes, como lobos voraces, habían estado acechando por todas partes, desde el Canal de la Mancha hasta el Mar del Norte, y la mala suerte podía llevar a encontrarse con varios a la vez. El Ocio claramente no estaba teniendo tanta suerte. Además, esta vez el buque de guerra británico demostró una gran astucia, utilizando un arrecife para bloquear la línea de visión, ahora a menos de 8 cables de distancia. Una milla náutica equivale a 10 cables. En el vasto océano Atlántico, los 2 barcos estaban prácticamente frente a frente. El Leisure viró desesperadamente a babor, pero un velero necesita trazar un amplio arco para virar. Para cuando se alineó en la misma dirección que el buque de guerra británico, Maderno ya podía ver a simple vista el color de los uniformes de los marineros británicos. La destreza marinera de los marineros británicos era evidentemente superior. En solo 20 minutos, el barco de escolta ya había aparecido 200 yardas detrás y a estribor del Leisure, izando banderas de señales que decían alto inmediatamente para inspección. Naturalmente, el Ocio no tenía intención de detenerse obedientemente. Hace un mes, Gran Bretaña declaró un embargo comercial total contra Francia, permitiendo a la Armada Británica confiscar cualquier barco mercante francés. Detenerse ahora significaría ser arrestado por los británicos, después de lo cual solo les esperaban 2 destinos: prisión o trabajos forzados. Después de unos minutos de estancamiento, el buque de guerra británico abrió fuego. Acompañadas de ensordecedores sonidos atronadores, 7 u 8 enormes columnas de agua estallaron alrededor del Leisure, aterrorizando a todos a bordo y haciéndolos gritar: «¡Corre rápido! ¡Y acelera!». Los artilleros británicos eran notablemente hábiles y después de 2 rondas de disparos de calibración, 2 balas de cañón de 18 libras impactaron con precisión en el Leisure, abriendo agujeros en su cabina de popa y en la cubierta de cañones. Maderno podía oír los gritos triunfantes de los oficiales británicos en la distancia, probablemente ordenando una recarga. Cerró los ojos con desesperación. A este paso el Ocio pronto estaría condenado. «Señor Maderno». El contramaestre se acercó de repente y le gritó: «Por favor, dé la orden, ¿qué hacemos ahora?». «¿Yo? ¿Dar la orden?». «Sí, sí. El capitán ha muerto y el señor Juno está gravemente herido. Ahora eres el capitán interino». Juno era el primer oficial del barco. Maderno sintió que el mundo giraba a su alrededor. Se había unido a ese barco de contrabando únicamente para reunir algunos gastos de manutención. ¿Qué lo cualificaba para dirigir el Leisure en un juego del gato y el ratón con un buque de guerra británico? Los cañones británicos rugieron una vez más. El Leisure se sacudió violentamente otra vez cuando alguna parte desconocida fue alcanzada. Maderno dudó un instante antes de palidecer y decirle al contramaestre: «Iza la bandera blanca, baja las velas». Oh, está bien». El contramaestre estaba a punto de darse la vuelta cuando el vigía gritó: «Barco llegando a las 4 en punto». Maderno instintivamente levantó sus binoculares y luego se quedó congelado.
Era un velero de 3 mástiles de forma extraña, que ondeaba la bandera azul de la Flor de Lis de Francia, y navegaba directamente hacia ellos. En el barco de 3 mástiles que apareció repentinamente, el barón Focard observaba con nerviosismo el distante buque de escolta británico, sacudiendo la cabeza sin parar. Señor Baer, el Niebla de Nubes tiene una misión importante. No debería correr esos riesgos. El capitán Mitchell Baer sonrió y respondió. No necesita preocuparse, estoy seguro de que podemos alejarnos del peligro en cualquier momento. ¿No te sientes como si fuéramos un caballero desafiando a un dragón? Ah, mi abuelo era caballero y luchó durante la Guerra de los 30 años. La voz del vigía llegó a través del tubo de comunicación. A 700 yardas del enemigo. El capitán Baer miró al barón Focard en señal de disculpa y se giró para ordenarle al primer oficial. Viaja al oeste un punto cardinal, roza el costado de ese tipo, pero mantén la distancia. Luego volvió a llamar por el tubo de comunicación. Aumenten la presión de la caldera, prepárense para activar las ruedas de paletas. Desde la portilla, el barón Focard veía que las troneras del costado derecho del buque de guerra británico ya se abrían. Tragó saliva con dificultad y murmuró en voz baja. Dios mío, protégenos. Unos minutos más tarde, el Cloud Mist pasó por el lado de estribor del buque de escolta a 450 yardas, mientras sus 3 cañones de babor arrojaban llamas hacia los británicos. Por supuesto, a tan gran distancia, los cañones de 18 libras del Cloud Mist no podían dañar de ninguna manera el barco enemigo, pero era como escupirle a una bestia feroz. El daño era insignificante, pero el insulto era completo. Efectivamente, el buque de guerra británico dudó un momento y luego giró a la derecha para perseguir al Cloud Mist. Malerno, al ver cómo el peculiar barco, ligeramente mayor que el Leisure, atraía a los británicos, se conmovió tanto que casi rompió a llorar. Inmediatamente giró el timón con fuerza, huyendo frenéticamente en dirección contraria. Una vez que el Leisure se distanció del buque de guerra británico, se apresuró a mirar hacia atrás, solo para ver humo negro saliendo del valiente y peculiar barco. Levantó sus binoculares confundido y notó, por primera vez, que la parte trasera del extraño barco tenía 2 paletas de madera similares a ruedas hidráulicas que habían comenzado a girar y a golpear el agua. ¿Qué es eso?, preguntó el recién ascendido segundo oficial, Denville, quien también lo había visto. ¿Está en llamas? Malerno negó con la cabeza. Es un barco de vapor. He oído hablar de ellos en Ostende. Muchos barcos de este tipo navegan por el Rin para transporte. Son increíblemente rápidos. Denville abrió mucho los ojos y asintió. A medida que los 2 barcos se acercaban al borde del horizonte, vio claramente que la distancia entre el barco de vapor y el barco de escolta aumentaba constantemente. El Cloud Mist no era un barco de vapor común y corriente que navegaba por el Rin. Para largas travesías marítimas, embarcaciones tan pequeñas no bastaban. Se trataba de un buque mercante especializado que fue fabricado por los astilleros de Brest 2 meses antes de que comenzara la guerra a petición del príncipe heredero. Su sistema de propulsión imitaba el de los barcos de vapor con ruedas utilizados en la navegación fluvial interior, pero llevaba un motor de vapor LJ26H mejorado, capaz de entregar 29 caballos de fuerza. Aunque esta máquina de vapor era relativamente débil para un buque oceánico y aumentaba la velocidad en menos de un nudo, era suficiente para eludir los enredos de los buques de guerra británicos. Francamente, los barcos de vapor de ruedas no eran adecuados para la navegación oceánica. Sus frágiles ruedas se destruían fácilmente con el oleaje embravecido, y los puntos de reabastecimiento de carbón eran escasos. Sin embargo, a Joseph le importaban poco estos inconvenientes. A medida que estos barcos rompían el bloqueo costero y entraban en el vasto océano Atlántico, las posibilidades de ser detectados por los británicos se volvían insignificantes. En la época anterior al radar, localizar un barco en mar abierto era más difícil que distinguir un solo grano en un campo de trigo. Además, Gran Bretaña no podía extender su bloqueo a América, por lo que incluso si las ruedas de paletas se rompían más tarde, no importaría. El Atlántico podría cruzarse utilizando solo velas. Este barco mercante especializado y improvisado era, por ahora, el único medio de romper el bloqueo marítimo de Gran Bretaña. Como el astillero de Brest había dedicado la mayor parte de su capacidad de producción a los acorazados de vapor, en aquel momento solo existían 7 altos buques mercantes especializados. Sin embargo, pudieron traer algo de azúcar y algodón de América, que tenían importancia estratégica para el comercio francés.
Después de todo, cada libra de azúcar que Francia podía conseguir significaba una libra menos para Gran Bretaña. Cabe señalar que desde que comenzó la guerra, los temores por el suministro de azúcar en el mercado británico, la mayor zona de producción de azúcar de Europa estaba en Francia, que abastecía casi la mitad del azúcar de Gran Bretaña, habían provocado que los precios del azúcar británico se dispararan 4,2 veces en comparación con antes del movimiento independentista caribeño. Fin del capítulo 765.